Seguimos con más Modo Fontevecchia hasta las 13. Ahora es tiempo de presentar al próximo entrevistado. Se trata de un politólogo, analista político y escritor venezolano. Se desempeña como miembro del equipo de redacción y colaborador del portal de noticias La Gran Aldea. Recientemente ha calificado la detención de Nicolás Maduro por fuerzas norteamericanas como un descabezamiento de una narcotiranía y un punto de inflexión necesario para la libertad de Venezuela. Para profundizar la situación en Venezuela, le damos la bienvenida a Walter Molina. Muy buenos días, Walter. Jorge Fontevecchia los saluda. Muchas gracias por participar en nuestro programa. Y hemos venido a lo largo de toda la semana prácticamente dedicando íntegramente 3 horas diarias al tema de Venezuela. Y nos gustaría hacer una especie de síntesis de si realmente las sospechas respecto de que la no respuesta militar al ataque norteamericano en Caracas es porque contó con la colaboración del propio régimen chavista, que entregaron a Maduro o no, si finalmente se trata o se trató de una operación de alguna manera pactada previamente entre las autoridades del régimen chavista con el gobierno norteamericano, y al mismo tiempo de su balance de lo sucedido ya casi a una semana de comenzados los hechos, su propia perspectiva hacia futuro. Lo escuchamos con atención. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto. Mira, yo diría en principio dos cosas, ¿no? No solo que hay un grupo del régimen chavista que sigue ahí, que en este momento yo diría más que tener el poder lo está administrando, ¿no? Que por supuesto lo entregaron, ¿no? Fundamentalmente lo que son los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. Creo que esto está muy claro. Por lo tanto, dentro de la nomenclatura chavista, la que queda en este momento en Venezuela, debe haber unas tensiones importantes. Pero además, lo que ocurrió el pasado sábado, como bien dices, hace casi una semana, lo que demuestra es que todo ese cacareo de la Fuerza Armada Nacional Chavista, revolucionaria, apoyada por Irán, por Rusia, etcétera, bueno, era solo eso, ¿no? Era cacareo, era mentira. No pudieron hacer nada con esta operación de Estados Unidos, que se llevó a su supuesto comandante en jefe, que bombardeó zonas militares y repito que no hicieron absolutamente nada. La única respuesta que tuvieron fue lo único que han hecho durante estos 26 años, que es seguir atemporizando, que es seguir presionando a la población venezolana, que está, por supuesto, desarmada. Luego ya lo que ha ocurrido durante esta semana, que ha sido realmente muy rápido, las cosas se han acelerado muchísimo, vemos una absoluta sumisión, si se quiere, de Delcy Rodríguez y del régimen en general, por parte del régimen, porque seguramente hay muchos elementos que van a ser un obstáculo para todo este proceso, como el caso de Diosdado Cabello, pero una absoluta sumisión. Ya entregaron todos los barriles de petróleo que tenían almacenado, que no habían podido mover producto de todo esto que está ocurriendo con los tanqueros y en el Mar Caribe. Y también, bueno, ya han accedido más en palabras que en acciones, ¿no? A liberar a presos políticos. Digo más en palabras porque esto se anunció hace prácticamente 24 horas. Pero a esta hora, en los últimos reportes que tenemos son de seguridad de 11 secuestrados, 11 rehenes que fueron liberados, 6 de ellos españoles, el resto venezolanos, y estamos esperando, por supuesto, que haya una liberación no solo de un buen número, como dijo Jorge Rodríguez, sino de los 1000 presos políticos que hay hoy en Venezuela, el cierre de los centros de tortura y el desmantelamiento en general del aparato de terror, del terrorismo de Estado en Venezuela, para poder hablar ahora sí de una transición a la democracia, que por supuesto las transiciones, como tú bien sabes, mientras ocurren no sabemos con exactitud cuánto tiempo pueden durar. Permítame, a la distancia y con todo margen de error por ella misma, plantear una contradicción, ¿no? Por un lado, uno podría decir, bueno, las Fuerzas Armadas venezolanas no tienen ninguna capacidad de respuesta, no pudieron disparar un solo tiro, guerrillas africanas les disparaban a helicópteros norteamericanos. Acá ni un tiro pudieron tirar, por lo tanto son absolutamente impotentes. Ahora, por el otro, las Fuerzas Armadas venezolanas son el poder que hace que no se pueda cambiar el gobierno, son la garantía de que el gobierno continúe. Entonces me genera una contradicción. Me parece que hay algo aquí que nos cierra, porque si son tan impotentes, no serían luego potentes para manejar la seguridad interior. Más me genera la sospecha de que no usaron ninguna forma de respuesta al ataque norteamericano porque estaba pactado con los norteamericanos. Y al mismo tiempo, si hubieran sido impotentes, ¿cómo sigue el mismo ministro de Defensa
después de 13 años, debe ser el ministro de Defensa más longevo del planeta, supongo que debe haber alguno en Corea del Norte que le compita, pero ¿cómo sigue el mismo ministro de Defensa, con qué cara, si demostró que maneja fuerzas absolutamente impotentes? Es decir, no me cierra ninguno de los discursos en un sentido o en el otro. ¿Usted nos ayudaría a poder entender estas contradicciones, qué significan? Mira, creo que das en el punto, Jorge, que creo que es hacia afuera de Venezuela, esto hay que explicarlo con claridad. Como tú bien dices, puede ser una contradicción, sin embargo, como te decía, fueron impotentes ante una potencia militar, ¿no? Por eso te mencionaba ese cacareo de tenemos ayuda de Rusia, de Irán, lo cual se demostró que no era así. Fueron impotentes ante una potencia militar. Lo que no han sido impotentes, por supuesto, es contra estudiantes cuyas armas son escudos de cartón y piedras, ¿no? Lo sé porque protesté desde mis 15 años hasta que tuve que emigrar del país. Contra nosotros eran terribles, ¿no? Perdón, Asesinaron a un montón de gente. Perdón que te interrumpa, yo no lo formulé bien realmente. Es correcto, una cosa es no tener la capacidad de potencia contra una potencia extranjera y otra es para reprimir civiles. Bueno, para recibir civiles en todos lados las fuerzas de seguridad, si tienen las armas, son potentes. Bueno, pero sí, me refiero es, ¿por qué entonces Estados Unidos, si son tan impotentes, no directamente las saca del poder como hizo en Panamá? Digamos, si fueran tan impotentes, las podría sacar del poder como hizo en Panamá. Porque Venezuela, Jorge, es un país, no en su sociedad, porque su sociedad está muy cohesionada y unida y con un objetivo claro, pero es un país desintegrado. En Venezuela, en las fronteras con Colombia, por ejemplo, hay zonas enteras que maneja el ELN. Hay zonas enteras que manejan las disidencias de la FARC. En lo que es el arco minero del Orinoco, que por cierto es el mayor ecocidio del mundo y poco se habla de eso, lo maneja Hezbollah o lo manejan cárteles brasileños, ¿no? Hay zonas costeras en Venezuela donde cárteles mexicanos, cárteles colombianos, cárteles brasileños manejan a su antojo lo que es la distribución de drogas. Es de ahí, por cierto, de donde sale lo que es el cártel de los soles, que no funciona como un cártel, digamos, como uno lo conoce, no funciona como el cártel de Sinaloa, como el cártel de Medellín, sino algo estructurado en el Estado que manejan los militares en unos lugares porque tienen negocios directos y en otros porque permiten a cambio de dinero que estos grupos narcotraficantes y narcoterroristas actúen. Y además, como bien decía, bueno, la Fuerza Armada no tiene la fuerza para enfrentarlo a ello, valga la redundancia, y por ello Estados Unidos tiene que se han planteado ellos estabilizar al país en materia económica y en materia fundamentalmente de seguridad. Es decir, en principio podría generar una contradicción, pero en sí mismo no lo es. No tienen la fuerza para atacar o para enfrentarse a unos militares extranjeros, sobre todo a lo que es la mayor fuerza potencia militar del mundo, que es Estados Unidos, pero a su vez se necesita potenciar todo eso dentro para que el país pueda estabilizarse. Es muy difícil ahora que la oposición, que María Corina Machado, que Edmundo González Urrutia, que tienen 80-90% de aceptación, que tienen un plan claro para reconstruir el país, lleguen y tomen el poder. Porque si no, se necesitaría que Estados Unidos esté metido militarmente ahí. Y si te fijas, no hay una presencia militar en Estados Unidos en Venezuela, que esto también choca con lo que gran parte de los que hoy aluden al derecho internacional, pero antes no lo hacían. No es una intervención completa, ¿no? Estados Unidos no hay militares en el terreno en Venezuela y ellos no quieren meter militares en el terreno en Venezuela, lo hicieron para una operación muy puntual que lograron, además de forma, entre comillas, bastante limpia, pero no quieren mantener tropas ahí. Lo que quieren es que los propios venezolanos vayan estabilizando el país. Y en este caso, según Estados Unidos, según la dinámica que ha planteado Donald Trump y Marco Rubio, en la cual yo hasta cierto punto estoy bastante de acuerdo, bueno, se necesita que esa estabilización ocurra con cierta parte del mismo sistema que está hoy o que ha estado durante 26 años, pero está bajo tutelaje, ¿no? Para así plantear entonces una transición a la democracia. Necesitamos que cuando se respete la voluntad de los venezolanos, porque todo tiene que concluir ahí en que se respete la voluntad de los venezolanos, bueno, ya el país no sea un país, como te decía, en cierta medida desintegrado, donde la Fuerza Armada actúa más como una fuerza de ocupación, donde la FARC, el ELN, Hezbollah y cárteles de otros lugares latinoamericanos, bueno, actúen en el país con total impunidad. Entonces, vuelvo ahora con otra contradicción. Parece tan potente los Estados Unidos y después no resulta potente para cumplir su misión, porque entrevistábamos recién a un militar argentino que había sido ministro de Seguridad de la Argentina, nacional, viceministro nacional y ministro del principal estado, que es la provincia de Buenos Aires, y él nos decía, y con cierta lógica, que la definición de lo que sería
en sentido simbólico, el cartel de los soles, son 6 personas: Maduro y su mujer, Diosdado Cabello, el ministro de Defensa, y 2 personas más que no recuerdo ahora su nombre, y que finalmente Estados Unidos solamente logró llevarse al 33% de lo que sería, entre comillas, el cartel de los soles. ¿Por qué no se llevó también a Diosdado Cabello? ¿Por qué no se llevó al ministro de Defensa? ¿Y por qué no se llevó a los otros 2 supuestos integrantes del Estado de lo que sería, aunque sea en sentido simbólico, el cartel de los soles? Mira, no es correcto esa definición. El cartel de los soles, repito, actúa como un cartel, pero no como se conoce, es decir, es mucho más horizontal. Hay generales en Venezuela, como típico de estas tiranías bananeras, ¿no? Socialistas como el chavista. Hay 2000 generales, hay muchísimos más generales que en Estados Unidos. En Venezuela vemos que los generales no fueron nada útil, y ellos son los que tienen el control. Repito, depende de las zonas, tienen mayor o menor control. En algunos solo permiten que puedan actuar otros grupos narcoterroristas a cambio de dinero, en otros sí tienen incidencia directa. Ahora, por supuesto que las cabezas eran Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López, no así Delcy y Jorge Rodríguez. De hecho, cuando ves cuáles son a quienes, quienes hay una recompensa por ellos, no están Jorge y Delcy. Estaban Nicolás Maduro, ya capturado, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Ahora, cuando el propio Marco Rubio, el secretario de Estado, al día siguiente dio una rueda de prensa, explicó algo que me parece desde el punto de vista operacional y militar muy lógico. Dijo, es muy difícil hacer una operación en la que te lleves a 5 elementos que no estaban en el mismo lugar. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Descabezar a esta narcotiranía, que fue lo que ocurrió, y a partir de ahí obligarlos a llevar un camino que transite, ¿ya? Porque por eso se llama una transición a la democracia. Yo sigo creyendo, si lo pienso en este punto, que va a haber obstáculos. El principal obstáculo, sin duda alguna, es Diosdado Cabello. De hecho, las liberaciones, como entiendo hasta este momento, que muchas de las liberaciones que se anunciaron ayer llamaron a familiares, porque además el chavismo es sádico, porque odia a los venezolanos, porque son unos criminales, llamaron a muchos familiares para decirle, mira, tu papá, tu hermano, tu hija va a salir de prisión, puedes ir a X lugar donde está secuestrada, y están ahí desde hace 24 horas, ¿no? Pasaron toda la madrugada y todavía no saben. En algunos que dijeron ve a este lugar y en realidad no estaban en ese lugar. Pero eso está ocurriendo porque además hay problemas con los presos políticos, porque en Venezuela hay presos políticos dependiendo de personas. Hay presos políticos de los que eran de los Maduro, hay presos políticos de Diosdado Cabello, hay presos políticos de Delcy Rodríguez. Entonces Diosdado no quiere entregar a los suyos, no, que son muchos, que además fundamentalmente son militares. Y estamos en esa situación. Yo creo que él, por supuesto, va a ser un obstáculo. Él ya ha sido, digamos, no sé si amenazado o advertido por parte de los Estados Unidos. Vamos a ver si cumplen esto, si él sigue siendo una piedra de tranca. Ahora, a tu pregunta puntual, si no ha funcionado Estados Unidos, como te digo, a Maduro se lo llevaron hace casi una semana y ya dijeron que iban a manejar el petróleo para además así ayudar a la población venezolana, porque ese dinero del petróleo también, mucha gente ahora se empieza a preocupar por el petróleo, pero nunca lo hicieron en 26 años, nunca ha ido a los venezolanos, se lo roban. Ahora, bueno, dicen que van a administrar para que llegue a los venezolanos. Ya plantearon un proceso electoral en un momento, plantearon 3 etapas de estabilización del país, es decir, si hay dentro de Estados Unidos una lógica de esto, lo que no implica es que haya tropas permanentes en el terreno, que para la lógica, además, de Donald Trump en general tiene lógica. Cuartel, le agradecemos mucho y lo vamos a volver a consultar a lo largo de los días porque Venezuela va a estar en el centro de la agenda. Le agradecemos enormemente y nos mantenemos